Y estas han sido las movilizaciones que se han realizado en las últimas semanas, pero para poder entender la deuda, el ministro ayer dijo una cosa, hoy vamos a escuchar y reiterar, hacer el recuento de cuánto se le debe, cuántas hectáreas se siembran en el país, cuántas están por cosechar, cuántas se están pagando. ¿Es arroz de primera o esas cosas hay que entenderlas? ¿Cuánto es el costo del acompañamiento que da el gobierno? Gabriel Araúz, presidente de la Asociación de Productores de Arroz allá en la provincia de Chiriquí, nos acompaña. Señor Gabriel, le agradezco muchísimo este enlace en directo desde la provincia de Chiriquí para reiterar la posición. Ayer el ministro ha dado sus reacciones, pero ¿cuánto realmente se le adeuda? Ustedes dicen una cosa, pero el gobierno dice otra. Bienvenido, señor Gabriel. Muy buenos días, Castalia, y muy buenos días a todos los que escuchan la televisora TVN. Realmente gracias por permitirnos, creo que dar un poquito de docencia y explicar esta situación. Creo que la mejor manera es realmente iniciar diciendo que esto se debe a raíz de lo que es la compensación de precios o la regulación de precios que se dio desde el presidente Varela cuando inició su gestión. Ahí se crea lo que fue la regulación de precios para que existiera un arroz a 40 centavos al consumidor, y esto provoca que, como se bajó el arroz de primera de 48 centavos aproximadamente que estaba a 40 centavos, los molinos le bajan el precio de $24 a los productores de su arroz sucio y húmedo que le vendía a 17. Ahí en ese caso entonces se da una compensación por parte del gobierno para los productores para mantener el precio de 24, que en este caso subió a 24.50. Este es el mismo caso que maíz. Los industriales pagan un precio y para poder llegar al precio que los productores esperan, entonces se da una compensación por parte del gobierno. Esto se da desde el 2014 y esta medida la mantiene el presidente Cortizo desde su primer día de gestión, y donde mantiene la regulación del arroz, ¿verdad?, a 40 centavos, el arroz de primera, y nosotros los productores seguimos con lo que es la compensación de precios para poder mantener el precio del arroz. Posteriormente esto sube a $9 y posteriormente en los 2 últimos años, por el tema de los costos y una serie de situaciones, sube al tema de 16 balboas. Okay. ¿Cuál es la discrepancia con el ministro de Desarrollo Agropecuario? El ministro de Desarrollo Agropecuario el día 5 de junio del 2023 firma lo que es una compensación de precios a los productores, donde se le reconoce por cada quintal de arroz vendido a los molinos 16 balboas por quintal. Pero también quiero aclarar algo, y creo que para que podamos entender, el ciclo agrícola de producción no es lo mismo que el ciclo calendario o el año calendario normal. El año calendario es del 1 de enero al 31 de diciembre. El año agrícola o ciclo agrícola empieza el 1 de mayo de un año y termina en el mes de abril del siguiente año. ¿Qué quiere decir? Que lo que dice el ministro es que él ha cancelado los 130 y restos millones de dólares que ha cancelado. Es la compensación del año del 1 de mayo del 2022 al 30 de abril del 2023. O sea, él canceló hasta este abril, hasta este 30 de abril, hasta el 30 de abril del año pasado. Habría cancelado el primer ciclo, que comprende, y le agradezco que se haya tomado el tiempo, porque esos detalles, los que al final vamos a comprar el arroz, no los entendemos. En total, entonces, ese último ciclo de producción de arroz, ¿cuánto se les adeuda? Bien, el ciclo último, que es este ciclo que inició el 1 de mayo del 2023 y culmina el 30 de abril de este año. Bien, para probar, y no es la palabra de Gabriel Araúz, hay unos informes del MIDA. A partir del 1 de mayo se inician las siembras, ¿verdad? ¿Cuándo se inician las primeras cosechas? Las primeras cosechas se inician en el mes de julio en la provincia de Chiriquí. Agosto, septiembre y octubre son, ya para octubre casi que está finalizando la cosecha en la provincia de Chiriquí.
y siguen todas las demás provincias. O sea, a nivel nacional, desde el mes de finales de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, es la cosecha a nivel nacional. Okay. Ya, según los mismos registros del MIDA, van en estos momentos ya cosechadas más de 80.000 hectáreas. Y si nos vamos a la fecha de siembra, podemos tener más allá de esa hectárea. Vamos a hacer algo, señor Gabriel. ¿Cuánto genera eso? Bien, la figura es esta. El promedio ahorita nacional, según el MIDA, está por 93 quintales, fue lo último que nos dijeron en la cadena. 93 quintales lo multiplicamos por 80.000 hectáreas, eso nos da el total de quintales que se han producido a nivel nacional. Esto lo multiplicamos por 16 y es lo que arroja la cifra de 120 millones o más en este momento. Ahora, ¿cuál es la discrepancia con el ministro de Desarrollo Agropecuario? Que para él la deuda viene a contar cuando el expediente ya está en Panamá, en DINIFI, ¿verdad? Y para él es lo que él dice, aparece allá en Panamá, en su oficina, registrado para cobrar, son 25 millones, que de los cuales ha pagado 3 millones. Bien. Vamos a hacer algo, señor Gabriel. Vamos a hacer algo. Vamos a compartir lo que ha dicho el ministro ayer, porque ante los señalamientos de ustedes, los productores de arroz, el ministro Augusto Valderrama ha negado esa deuda. Y él indica que se ha cancelado, usted lo ha explicado ya, las deudas que se tienen y que lo que se debe es un poco más de 20 millones de dólares correspondientes a este año. Vamos a escuchar lo que planteaba el ministro en el día de ayer. A partir de octubre, noviembre comienza la zafra. Nosotros a este momento hemos pagado 4 millones de dólares de la nueva zafra 23-24 y en este momento debemos 21 millones de dólares a los productores de arroz de la zafra 23-24. No hay un solo dólar más que se deba. Nosotros hoy tenemos 1 millón en Contraloría para pagar, que serían 5 millones que paguemos. Tenemos ya 5 millones en administración que se van la otra semana para Contraloría. Ahí está, señor Gabriel, su reacción. Catalia, lo primero falso del ministro es que la zafra inicia en octubre, en noviembre. La zafra, señor ministro, y busque los registros del MIDA, inicia, la zafra, cuando hablamos de zafra es cosecha, inicia en el mes de julio, agosto, y se empieza a intensificar. Y para nosotros los chiricanos, la zafra principal es el mes de agosto, septiembre y octubre. Para noviembre ya nosotros casi que hemos culminado. Es lo primero que quiero aclarar, que es falso completamente el hecho de que inicie la zafra en octubre, noviembre. Bueno, segundo, es lo que he dicho. Mire, Castal, con esos registros que tiene el MIDA, aparecía que en la provincia de Chiriquí aparecían aproximadamente 7 millones o un poco más. Hasta el 14 al 29 de diciembre, que nos reunimos en la cadena en Santiago, el informe que presentó DINIFI era que iban solamente procesados 15 millones de dólares a nivel nacional, de los cuales 7 millones eran de Chiriquí. Pero ¿qué descubrimos en la reunión que tuvimos con el director del MIDA y con el viceministro, con el gobernador en la provincia de Chiriquí, que parece desconoce el ministro de esa reunión? ¿Qué pasaba? Que en Chiriquí, desde hacía varios meses, había estancados más de 9 millones de dólares en expedientes de productores. Algunos expedientes que tenían hasta 3 y 4 meses de estar ya en la agencia. Y que por falta de recursos, mire, una empresa tuvo que hasta donarle al MIDA una escáner porque ni personal ni herramientas para poder trabajar ahí en la agencia. Entonces, quiero por una cuestión de tiempo y es bueno que nos hayamos tomado lo necesario para poder explicar la dinámica del acompañamiento, de los dineros del Estado para la producción y sostenerla.
Pero ante este dilema, y bueno, se tendrán que poner de acuerdo, su posición es esta, la del ministro es que solamente se deben 20 millones aproximadamente. ¿Está en peligro la producción del próximo año? Porque sabemos que ya esta están dando. Y esta ya están dando y termina este ciclo ahora en abril, que es el dinero que le tienen que pagar de la producción del 2023, que termina el ciclo en abril. De este ciclo de abril, si no se les paga, ¿se pone en peligro la siembra para el próximo año? ¿Para la cosecha que debe iniciar en julio y que termina el próximo año? Catalia, los productores de Chiriquí que tienen que empezar a sembrar a partir del 1 de mayo en adelante, o antes de eso, que antes de esos 2 meses antes hay que empezar a preparar. Lo primero que tenemos que hacer es pagar los compromisos en las casas comerciales, en los entes que nos venden los repuestos, en los bancos, con todos nuestros acreedores. Si nosotros no cobramos ese 45% del precio del arroz, un poquito menos, un poquito más, que nos adeuda el gobierno, desgraciadamente no vamos a poder hacerle frente a la nueva siembra. Esa es una realidad y se verá afectado aún más lo que es la producción o ese aporte que hace la producción nacional. Pero aquí hay una realidad. ¿Cómo hace un productor que cosechó en agosto del año pasado y que hasta esta fecha todavía no se le ha pagado? Y yo sí quiero ser ahí claro, Castalia. Aquí hay 2 cosas. Está el tema de la tramitología, que es la discusión con el ministro, y está la otra parte de los fondos. Miren, el año pasado, en el presupuesto de la Nación para los temas de compensación de maíz, arroz y apoyo a leche, habían 150 millones, ¿verdad? Mira, para esta fecha, el año pasado ya llevábamos cobrado casi 50 millones para esta fecha cobrados de la compensación 2022-2023. ¿Cómo se cobró esa plata? Se cobró porque el Banco Nacional hizo un factor, primero por 50 millones, y entiendo que después fueron 30 millones. Señor Gabriel, se está acabando esta administración y uno de los dilemas que tienen que resolver quienes aspiran a gobernar este país próximamente es revisar los métodos que hemos utilizado a lo largo de estas últimas administraciones para abaratar el costo porque al final estamos hablando porque es justo y necesario que todos entendamos esta dinámica. Pero al final usted y yo sabemos que el que está buscando arroz a esta hora en un mercado termina comprando 2 libras porque no le alcanza para las 5 libras. Y que hay un dilema, incluso investigación de Acodeco, porque nos estaban vendiendo arroz que no era el arroz de la calidad que nos exigían. Entonces, hay una serie de distorsiones que al final el beneficiario final, que es el consumidor, tampoco lo está viendo directamente. La pregunta es y me perdona que me haya tomado este tiempo, ustedes como productores de arroz, ¿consideran que la dinámica de acompañamiento para mejorar la producción agrícola en el país, principalmente en rubros como este, debe ser revisada? Es que lo que pasa es que esta mecánica no se creó para apoyo al productor. Esta mecánica incluyó a los productores, pero era para poder tener a disposición del consumidor un arroz de primera, Catalina. En estos millones de dólares, y es lo que no estoy de acuerdo con el ministro. 150 millones, son 150 millones Catalina, que de alguna manera nosotros también tenemos que ver reflejado. ¿De dónde salen? Es que lo que pasa salen es que de nuestros impuestos, salen de nuestros impuestos. De todos nosotros. ¿Y qué sucede? ¿A dónde van? Porque el problema es que aquí se está compensando el precio de venta al productor, ¿verdad? Pero realmente para que exista un arroz de primera al consumidor, y ni el productor se está beneficiando porque estamos en problemas, ni el consumidor al final. Entonces, si la mecánica no ha funcionado, ya que dejen el cuento y el temor del tema político, el costo político, y que se revise y se vean las condiciones. Para ahora se enfocan no en el tema del arroz de primera, ahora se enfocan en el tema de que es apoyo a los productores, cuando esta mecánica no es en apoyo del productor, es para que exista un arroz de primera que en estos momentos no existe. ¿Cuánto cuesta, hagamos a ver, un pequeño productor de arroz? ¿Cuántas hectáreas máximas podríamos, para tener una idea de cuánto nos cuesta, señor Gabriel, que tenga cuántas hectáreas? Usted sabe más que yo de eso. 10 hectáreas. ¿Cuánto cuesta producir
10 hectáreas con la variación en los precios, por ejemplo, de los insumos que usted ha dicho que es lo que más les ha golpeado en estos últimos 2 años? ¿Cuánto sale? Mira, el año pasado, lo que estimamos, y aunque no está de acuerdo el ministro con esto, estábamos por arroz de $3.200 a $3.300 una hectárea de arroz el año pasado. Este año los insumos bajaron un poco y estamos entre $2.800 a $3.000 por hectárea, Catalia. Si nosotros agarramos y vendemos el arroz a $33, que es el precio, 17 los molinos y 16 la compensación del Estado, son $33. Que hayan molinos que han subido este año los precios por el tema de la competencia y esto, pues es una realidad. Pero el precio base son $33. $33. Mire, este año el rendimiento estuvo por 93 quintales, pero vámonos a 100 quintales, Castalia, a $33 son $3.300. Y el productor que tuvo un costo de producción de $3.000, Castalia, solamente tiene una utilidad de $300 por hectárea. Y usted sabe lo que es que espere el 45% de esos $3.300 un año. O sea, es la parte que yo no entiendo cómo el ministro cree que nosotros podemos esperar que ese productor pequeño de 10 hectáreas, de 5 hectáreas, puede esperar hasta que a él le dé la gana de poner los requisitos que sea. Usted mismo lo admite. Hay un problema en el trámite. O sea, ¿qué explicaciones le han dado? Catalia, antes que se acabe el tiempo, el problema es que el ministro, y claramente, no tiene los fondos, porque este año no tenemos factory porque no le pagó al Banco Nacional y no sabemos qué hizo con los fondos de los 150 millones del año pasado que estaban para esto. Este año solamente tenemos 80 millones y no tenemos factory y se necesitan 150 para maíz, arroz y leche. La realidad es que la excusa del ministro debe ser que si no tramitan los documentos no les pago, pero ya es una deuda. Y leamos la resolución que crea la compensación de 16 balboas. La compensación, una vez demuestre el productor haber cosechado, haber vendido a los molinos. Nosotros solamente tenemos que decir, le hemos vendido a los molinos y dale aquí. Pero si el ministro se demora 5, 6 meses, 8 meses, 10 meses para tramitar en el MIDA, claro que tiene la excusa perfecta para decir, es que yo lo que reconozco no es lo que ustedes han cosechado desde agosto. Yo reconozco es lo que a mí me han presentado aquí, que ya existe en Panamá. ¿Cuánto demora ese recorrido ahorita? Más de 6 meses. Es lo que se ha demostrado. Señor Gabriel. Entonces, esto es una simple excusa porque no tiene los fondos. Y va a dejarle esta deuda al gobierno y va a crear un caos en el tema de la producción de arroz de este año. Porque, Catalia, está comprobado que la importación, el año pasado se importaron 4.3 millones de quintales. ¿Resolvió el problema del arroz de primera? No lo ha resuelto. ¿Le ha bajado el consumidor? No. Y ya está hablando de importaciones mayores a las de este año. Vamos a estar pendientes. Señor Gabriel, le agradezco muchísimo el tiempo que nos hemos tomado para poder entender la dinámica de esta producción de arroz. Obligados estamos a tener mañana aquí en nuestro informativo a las autoridades del gobierno para poder explicar qué podría estar pasando. Gracias, señor Gabriel. Catalia, antes de salir, por favor, yo sí le quiero decir algo. Los productores no de lunes estamos protestando y pidiéndole una reunión al ministro para que le dé la cara a los productores. Pero no lo vayan a cerrar la calle. Desde diciembre. Protesten en el MIDA, pero no le cierren la calle a la gente. Lo que vaya a pasar es responsabilidad. Gracias, señor Gabriel, se nos acabó el tiempo. Gracias, Catalia.